El que regresa es Roberto Espinosa, que tiene más datos. Sí, claro. Anoche hubo una larga entrevista al ministro de Economía, Luis Toto Caputo, en donde salió a fundamentar varias de las medidas económicas que anunció recientemente. Por ejemplo, entre otras cosas, en TN le preguntaron respecto de si estas medidas no apuntan de lleno a la casta política, como prometió Javier Milei durante la campaña, y termina apuntando en realidad contra la gente. ¿Les parece observar la respuesta que dio el ministro Toto Caputo? A ver. Esto. La respuesta es claramente no. Eso es lo que vos estás contando, que va a pagar la gente, es las consecuencias de la política económica anterior, ¿sí? Lo que estamos haciendo nosotros es al revés, es para que no se sufra más eso. Eso que estás contando es lo que pasa cuando vos insistís con políticas populistas que no funcionan. Entonces, yendo concretamente a lo que decís, si vos mirás en el gasto, te lo digo con números, la reducción del gasto que hemos propuesto, el 60% es claramente reducción de la política, ¿no? O sea, estamos reduciendo ministerios, secretarías a la mitad, estamos reduciendo personal, autos, teléfonos, estamos reduciendo obra pública, que siempre hay, digamos, como sabemos, manejos en el medio. Sí, no lo negamos, eso pues está claro, ¿no? Transferencias discrecionales a las provincias, que es con lo que se hace política. Eso solo es el 60%. Y eso es bien identificable como casta. Y después lo otro, también lo es, los subsidios. ¿Cuáles son los subsidios? O sea, es de vuelta ese falso populismo. Te hacen creer que te dan un beneficio que es el transporte vale poco. Y yo te digo, ¿y por qué mi hijo tiene que tener subsidio al transporte? ¿Qué sentido tiene? Si mi hijo lo puede pagar. O sea, lo que termina es un falso subsidio, porque te lo cobran por otro lado. Ese subsidio que la gente cree que es un beneficio, lo paga cuando va al supermercado, cuando va al chino. Bien, lo hace para proteger a la gente, porque después puede generar, si no se tomaban estas medidas, dice Caputo, podría haberse desatado una hiperinflación de 15.000%. Que lo ¿Cómo decía, lo había marcado? Sí, lo dijo el presidente domingo en su primer discurso frente al Congreso. Ahora, hay un descontento notorio por parte de la gente que incluso está pidiendo que el propio Javier Milei salga a pronunciar. Claro, salga a dar explicaciones. También hay que observar algo que dijo Javier Milei en la presentación como presidente en su primer discurso. Él dijo que próximamente vamos, después de los meses duros que se van a venir a partir de las medidas económicas, que ya previó, ¿no?, esas medidas de shock fuerte, dijo, después se va a empezar a ver la luz al final del camino, había dicho Javier Milei. Bueno, justamente en la entrevista en TN le preguntaron al ministro Toto Caputo cuándo se comenzaría a ver esa luz al final del camino. Esto respondía el ministro Caputo. Lo que hay que confiar es en que estamos haciendo las cosas correctas. Nosotros pusimos en práctica un programa de estabilización que tiene claramente un ancla fiscal muy fuerte, tiene un ancla fiscal, tiene su parte cambiaria y monetaria. Es un programa de estabilización, digamos, de manual ortodoxo, es decir, shock fiscal, shock cambiario y, digamos, política monetaria más laxa. Estamos absolutamente convencidos por todo lo que he venido explicando, que un ancla fiscal fuerte y creíble, sumado a lo que estamos haciendo en lo cambiario y lo que ya anunció el Banco Central en lo monetario, va a estabilizar. Sí, efectivamente, eso es lo que va a pasar. De vuelta, por eso la reacción de los mercados hoy. O sea, es gente que también entiende, y es la prueba de que lo que estamos haciendo va a ser finalmente lo que va a lograr que la inflación baje. En el discurso del domingo dijo, hay una luz al final del camino, ¿no? Pero ¿y esa luz qué es? ¿Mayo, junio, julio, diciembre? Vuelvo al punto durante el tiempo. Vuelvo al punto inicial, que es, estamos evitando la catástrofe. Íbamos a una inflación de 15.000. Esto era una catástrofe, y lo que estamos haciendo es lo único y lo mejor que se puede hacer.
poner tiempos nunca es bueno porque ya sabemos lo que pasa con el tiempo. Yo lo viví en el gobierno anterior, que los brotes verdes, con que la inflación empieza con 3 en tal mes. Yo la verdad que no sé si pensar que están hablando con un tono de ironía muy alto o si efectivamente las medidas que están anunciando son las que ellos creen que van a tener algún rédito positivo dentro de la población, porque hasta el momento, al menos en el círculo con las personas que habitualmente me vinculo, no encontramos las medidas o el lado positivo dentro de las medidas. Y un poco, y perdón que me explaye en esto, un poco lo charlábamos recién con Aldo y yo trataba de encontrar algún punto positivo para los industriales de estas medidas que se han anunciado en las últimas horas y que el ministro de Finanzas justamente le había anunciado el pasado martes y no se encuentran. Bueno, difícil, ¿no? Porque está bien, es una política de shock en lo económico que habitualmente tiene un impacto fuerte y muchas veces negativo. El problema que marcan algunos economistas es que, por ejemplo, hasta ahora por lo menos, el gobierno nacional no ha hablado acerca de cómo compensar esas medidas de alto impacto, de shock, por ejemplo, a través de la suba salarial para el sector privado o el sector estatal específicamente. No hay una mención específica, porque en otro tramo de la nota, de esta nota en TN que le hicieron anoche al ministro Toto Caputo, le preguntaron respecto a esto. Dijo, no sé, acerca de los posibles aumentos para compensar, dijo, eso lo tiene que definir el sector privado. Cada cual, esperemos que haya una recuperación, pero ya el Estado es como que en el orden nacional se desliga de esa situación, cosa que es preocupante porque hay antecedentes de otras medidas le preguntaron de shock sobre paritarias y dijo que tanto los empleados como los empleadores son los que van a definir. Entonces, existe una asimetría de fuerzas en la posibilidad de negociar un salario. Si además la economía se congela, si además no se comercializan y, como decía el presidente de la UICH hace algunos minutos, empiezan a importarse productos y irremediablemente llegan los despidos y no hay mucho margen de negociación entre quien trabaja y quien posee la industria. Bueno, de hecho, nuestro país, Félix y Ley, nuestro país ya tuvo un ejemplo de una política de shock así fuerte, dura, aparte de la convertibilidad, tuvo el Plan Austral. Y cuando se llevó, bajo el gobierno de Raúl Alfonsín precisamente, cuando se llevó adelante este plan de shock, hubo una compensación salarial para justamente estas medidas mermar fuertes. Un poco ese shock. ¿Sí? Claro, funcionó, los 2 primeros años funcionaron. Muchos dicen que no terminó funcionando este plan de shock, el Plan Austral, precisamente por la falta de acuerdos y de consensos políticos, algo que es clave para que perdure un plan de estabilización en el largo plazo. Bueno, en relación a esto le preguntaron anoche a Toto Caputo respecto de qué va a ocurrir con la gobernabilidad de la gestión de Milei, porque se sabe, estas medidas duras pueden generar reacciones, protestas, y escuchen lo que respondió Toto Caputo en torno a la gobernabilidad a partir de la aplicación de estas medidas económicas. ¿En qué? Te contesto por 2 partes. Una, con el equipo nos focalizamos principalmente en medidas para justamente ganar esa credibilidad, no todo en medidas que tuvieran que ir al Congreso y que pudieran demorar tiempo, porque pensamos que justamente si hacíamos eso, muchos iban a decir, esas medidas no van a salir, no van a poder. Si vos te fijas de las medidas que hemos anunciado, prácticamente el 80% es ejecutable inmediatamente. Entonces, con eso garantizamos que efectivamente desde el mes 1 vamos a estar cumpliendo lo que dijimos. Siendo a la otra parte de la pregunta, esas batallas van a estar, Marcelo, y las vamos a tener que dar, porque hay un montón de gente que no quiere un cambio, que vive de esa política. ¿Y cómo no tomó la CGT? Van a dar batalla. ¿Cómo tomó lo que dijo la CGT, que señaló que no se van a quedar con los brazos cruzados, si bien son prudentes, quieren participar en una mesa de negociación? ¿Usted los va a llamar? Es entendible, Edgardo. Ellos es lo menos, o sea, es obvio que de nuestro lado vamos a
Lo van a llamar. No, digo, es obvio que esa reacción va a estar. Aparte, ya vimos lo que ha pasado. No ha habido manifestaciones en 4 años con inflación del 300, con el dólar en 1000, y ahora va a haber el 19-20 marchas preemptivas. Y bueno, o sea, ya sabemos cómo ¿Y tienen la actúa esa fortaleza gente. para afrontar todo Y es eso? así. Obvio, por supuesto. O sea, esto es una batalla que todos estamos dispuestos a dar. Y Bueno, Bueno. esperemos que empiecen a llegar algunas medidas que mejoren el panorama y que este shock sea simplemente estos primeros días para que después llegue esa luz de la que hablo. Al final del camino. No, yo Al final del camino, no. Claro. Espero que no sea tan al final. No, pero me quedaba con esta respuesta que daba Toto Caputo. Yo esperaba una respuesta más conciliadora, como diciendo, sí, por supuesto, lo vamos a convocar, queremos dialogar con todos los sectores, tenemos que consensuar, pero no apareció esa respuesta en boca del ministro. Habrá que esperar. Esperemos que aparezca el tema del consenso, el diálogo, que me parece le va a dar mayor posibilidades de éxito a esta política de shock, a este plan económico de estabilización. Veremos qué ocurre.